Bienvenido y bienvenida al episodio número 24 de Peor Caso. En este episodio, Doppelganger e impostores de cuerpo. Hablándote desde los lugares más repetidos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. El único, por supuesto. Muy buenas tardes. Ok. Y también con nosotros Cristian Rusinque. Saludos, bienvenidos a todos nuestros oyentes. ¡Oh! Hola, ya estoy listo para grabar. Oye, pero ¿partieron? ¿Y no me esperaron? ¿No me presentaste? Pero si te saludaste recién, ¿cómo? ¿Te sientes bien, hermano? Ahí sí te vi medio pálido. Está dando Alzheimer por la edad. Saludamos de nuevo entonces Puede a ser. Christopher Kovacevic. Qué raro. No tengo un doble. La palabra Doppelganger, la palabra Doppelganger es una palabra compuesta del alemán Doppel, que significa doble, y Ganger, que significa caminante. Corresponde a un fenómeno paranormal en el que se aparece un doble de una persona, generalmente significa un mal presagio o muerte. El Doppelganger es como un doble espiritual de uno, y aunque esa palabra sea la más común para describirlo, ha existido en varias versiones en diferentes civilizaciones. En la mitología egipcia, por ejemplo, se llama Ka. Se le llama al doble espiritual tangible que mantenía las mismas memorias y emociones de su gemelo original. Los vikingos llamaban a esta criatura Bardoger y creían que precedían a sus contrapartes, como un déjà vu, pero al revés. ¿Sabes lo que es un déjà vu? Ujú. Cuando tienes el sentimiento como que lo que hiciste ya lo habías hecho antes. Es cuando la Matrix tiene un glitch y se repite lo mismo. También. Yo pensé que Doppelganger eran dos gangs, dos Dos gangsters. gangsters. Doppelganger. Estás en problemas, así que te aparece un doppelganger. En el caso de este era como al reverso. Las personas podían ver a alguien antes de que llegara a hacer algo. Por ejemplo, vas a ver al herrero y está el herrero así, pero te acercas y no está. Pero después llega. Eso me pasa todo el tiempo en World of Warcraft. Porque está en otra fase. Porque tiene que completar otras Eso lo misiones para explican. poder verlo. De hecho pasa. Entonces, eso es lo que ocurre en la vida real cuando se ve un doppelganger, es que la fase de esa área Claro, está... todavía anda, no. anda a hacer otras misiones. Mi internet está muy lento. O también, o puede ser todo. latencia. Oh my god, qué risa. En el folclore finlandés, este fenómeno también se llama Etiainen. El jaltilla o guardián espiritual de uno se adelanta a lo que uno haga o al lugar que llegue. Por ejemplo, antes que alguien llegue a casa, se podría sentir su presencia, escuchar ruidos o incluso la puerta. Para la tradición finlandesa, este fenómeno funciona como una premonición espontánea que no puede ser forzada por ninguna forma de clarividencia o adivinación, y produce el sentimiento de haber recordado que la persona venía antes de que realmente llegara. ¿Les ha pasado eso? No al pie de la letra, pero... Cuando llegue a la pizza al lado y no llega a mi casa, siento esa sensación. Como que tú hubieras pedido pizza, pero ojalá hubieras pedido la pizza tú. No, o sea, yo pedí la pizza, pero llega primero al vecino. Ah, qué mal. Cuando el japonés pide pizza, ¿tú pides pizza? Claro, japonés maldito. Japonés loco. Japonés asesino. Christopher tiene un vecino que es japonés y el otro día llegó la policía. A tocar la puerta, Dios mío. ¿Verdad? Eran Sí. como las 4 de la mañana y era la policía militar. Fue como acuático. Hércules. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una respuesta. Inventada, pero tengo. Tengo varias preguntas, la verdad, pero esta pregunta me pasa por lo siguiente. Hay una serie de libros y hay una serie de televisión que se llama Los diarios de un vampiro, Vampire Diaries, que salió más o menos al mismo tiempo que Crepúsculo, entonces como de esa onda. Y en esta serie hay un personaje que es la protagonista, me imagino, o uno de los protagonistas, que ella es un doppelganger. Dicen en la serie que ella es un doppelganger. Pero la verdad es que ella es
o sea, dicen que es un doppelganger porque existe otra persona, que en este caso es un vampiro, que es exactamente igual a ella, físicamente. ¿Y ella es el doppelganger de ese vampiro? Se supone, de hecho, por lo que descubrí después, por lo que estaba mirando en una foto, hay 4 personas en esa serie que es la misma actriz. Y son todas doppelganger. Oh, wow. La misma actriz. No la he visto. Pero eso no es un doppelganger entonces. Doppelganger, Creo que sí doppelganger. cuenta. Tiene que ser otra versión de ti mismo. Es 4 O sea, ganger. no, mi pregunta es el doppelganger es una copia exactamente igual a la mía que vive en algún Sí. lugar? ¿O es algo buena más pregunta. como fantasmal? Es algo fantasmal, es como tu doble espiritual. No es como que Pero hay se puede ver de repente. Pero la versión original no es física. Generalmente no es física, ¿Cómo? generalmente no. ¿Quién es la versión no- original? Yo soy la versión original. Sí, sí. Tu doppelganger es como tu doble físico. No Tu quiere, doble psíquico. no quiere decir que en algún lugar del mundo existe una persona No. completamente Eso- igual a Christopher. A Christopher. Correcto, esos son dobles. Eso que la gente dice, mi doppelganger, es como usando la palabra doppelganger. Pero no significa que hay alguien. Por eso te pregunto, porque creo que es bueno No, eso no aclararlo. es doppelganger. Eso no es doppelganger. Es una persona que se parece. O sea, entonces un parecido y un doppelganger, aunque pueden verse como la misma cosa, son temas totalmente distintos. Como Sí, vamos a ver el ahora. doppelganger es un fenómeno paranormal. Otra persona parecida a ti es una coincidencia. Y pregunta, cuando uno ve un doppelganger, ¿tienen ropa? Es vestido igual que tú. Igual que los fantasmas que tienen ropa. Entonces el que yo vi creo que fue un loco. Eras tú, pero Yo dije, desnudo. ¿quién es ese moreno que está ahí viéndome desde la pared? Pero fue mi reflejo. Puede ser. Era un poco más pálido. En los tiempos modernos, este mito ha sido explorado en la literatura por escritores como Dostoyevsky, Shakespeare, Charles Dickens, Oscar Wilde e incluso Edgar Allan Poe. Era como bien popular en el siglo XIX-XX. Era como un miedo también, ¿no? Era como algo lo que se considera hoy en día como cultura popular, pero para Claro, ese entonces. era algo como bien popular y ahora como que ya no nadie pesca esto, excepto lo que uno ve en internet, que ve los doppelganger, encuentra tu doppelganger, que es como encontrar una persona que se parezca a uno. Claro, o sea, lo que tú encuentras en YouTube básicamente es, se encontró el doppelganger de la Jennifer Lawrence de los años 50. Sí. Sí, eso lo vi también. Debo admitir que fue más o menos intrincado encontrar información sobre esto porque por lo que vi, no encontré ningún otro podcast sobre esto, ni muchos videos sobre esto. Y los videos que hay son Así que cortos. tuve que mucho. usar leer. Habilidad leer. Ya, Tuve hacer que una tener habilidad rolaje de por leer. leer. Déjame tirar mis No la dados para uso. verme leer. Claro. Hay una leyenda danesa. Un herrero descubre a un troll secuestrando a una mujer embarazada. El herrero, usando un fierro caliente de su forja, asusta al troll y rescata a la mujer y la lleva a su casa. Ella estaba embarazada y de inmediato da a luz a unos gemelos. Así que el herrero sale corriendo a la casa del marido de la mujer para contarle la noticia sobre el rescate y el nacimiento de sus hijos. Sin embargo, al entrar en su casa, el herrero encuentra al marido de la mujer en la cama con su doppelganger. El heroico herrero mata al impostor y reúne al hombre con su verdadera familia. Oh, La cama quedó toda ensangrentada. Hoy día fui a lavar el auto y después casi atropelló a un niño. ¿Verdad? Estaba limpio el auto. caramba. No, ese cuento hizo un 360. Claro. ¿Qué pasó? Ya. Según las leyendas escandinavas, la gente temía a las hadas y las llamaban trolls. ¿Han escuchado los troles, no es cierto? Troll. Sí. Sí. They have Son a como unos cake monstruos troll. que viven debajo de los puentes. Ujú. Y también habitan en foros de internet. Esos son los que yo conozco. Hay otros que se llaman trolls, que son pequeñas criaturas feas y traviesas cuyos hijos eran propensos a enfermarse. Las mujeres embarazadas fueron cuidadosamente resguardadas de los trolls, quienes a menudo roban a bebés humanos sanos y los reemplazan con réplicas exactas de los niños. Así que si un niño se enferma demasiado, es posible que sea un troll.
Y este trope tiene otro nombre también, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero les adelanto, se llama Changeling. Changeling Lo es cual un juego tiene de una rol. significancia, sí, para mí y Christopher, por el juego de rol. Hay una historia interesante. Esta me gustó porque es súper lovecraftiana. Es de un francés que se llama Guy de Maupassant y es un escritor francés que interactuaba regularmente con su doppelganger y que incluso le habría dado una historia corta para sus escritos que se llama Mm. La Orla o De Orla. Es un cuento sobre un hombre que su sanidad mental es consumida lentamente por un espíritu malvado que lo usaba como recipiente. Y como si esta historia se hubiese transformado en verdad, la salud mental de Maupassant también comenzó a deteriorar poco después de concluir el cuento. Oye, eso fue verdad. Sí. Que la salud mental. Bueno, los doppelgangers, sin embargo, tienen siempre motivos siniestros. Así que a veces son también llamados gemelos malvados. Como el de Bart, que vivía en el entretecho. ¿En el ático? No me acuerdo. ¿Sí? No, creo que ese era el hijo que tenía. Verdad, era otro hijo. Era otro hijo. ¿En serio? Sí, Bart Sí. tenía un gemelo y uno era el gemelo malvado y el otro era el gemelo bueno. Y el al gemelo malvado lo metieron al ático. Y después se dieron cuenta que los habían cambiado en realidad. Que el gemelo malvado era Bart y el por otro. eso es tan desastroso. Exacto. Es un especial de la casita de brujas. Son Y geniales. de los Simpsons. Del especial de Clásicos. Halloween. Yo tengo una historia de un personaje real llamado Abraham Lincoln, ¿El cazador de vampiros? cazador de zombies. Cazador de zombies. No, de vampiros. De ¿De vampiros. vampiro era? Vampiro. Normalmente el doppelganger no causa sombra y no tiene reflejo, aunque existe un caso documentado de una anécdota que es contada por Abraham Lincoln. En 1860, luego de haber sido elegido presidente, regresó a casa agotado y se tiró en un sillón. De ahí miró un espejo que había más lejos en su oficina y se vio él reflejado, así como de cuerpo completo. Y aunque el espejo no estaba al frente de él, Lincoln dice: ¿cómo hablaría Lincoln? Casi por completo, pero mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. No tengo idea. ¿No hay registros de la voz de Lincoln? No, Hay que ver. Ujú. No había en ese no tiempo. creo. Entonces dice: casi por completo, pero mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. Las caras en el reflejo eran casi nariz a nariz, sobresaltando. Sobresaltado, Lincoln se levantó para examinar más de cerca el reflejo, pero al pararse, las imágenes desaparecieron. Se recostó de nuevo en el sillón y la imagen apareció de nuevo. Lincoln notó que aunque las imágenes eran casi idénticas, una era un poco más pálida que la otra. Lincoln admitió que la experiencia, dice, me dio un poco de dolor como si hubiera sucedido algo incómodo. Pero lo ignoró hasta que por la noche lo contó a su esposa. Por curiosidad, trató de obtener la imagen de nuevo y tuvo éxito una última vez, pero no se lo pudo mostrar a su esposa. Mary Todd Lincoln se preocupó mucho y le dijo a Lincoln que creía que la palidez de la mitad de la imagen dual era un mal augurio, lo que significaba que Lincoln cumpliría su primer mandato completo, pero no viviría para terminar el segundo. 5 años después fue asesinado en un teatro a sangre fría. Caramba, y eso se lo dijo la mujer. Eso dice la historia, pero ¿cómo diablos la mujer iba a saber que iba a ser presidente por 2 periodos? Además no sé. que morir después de 2 periodos no es tan terrible. No es como que fue recién elegido y lo matan el día siguiente. Así que ese fue un mal augurio, fue un mal augurio a la larga. Esa es la historia. El cuento que yo les quería contar era de una profesora, la cual perdió múltiples empleos porque ella siempre fue acosada por un doppelganger. Algo que le contaron muchos de sus estudiantes, incluso otros profesores de las escuelas donde ella trabajaba, que relataban eventos donde, digamos, por ejemplo, ella estaba dictando clase a sus estudiantes y al otro lado de la puerta del salón se veía la señora, veían a la profesora y los estudiantes quedaron atemorizados. Incluso hasta muchos terminaron, los papás los sacaron del colegio porque pensaron que era un mal omen.
No, mal augurio. esto un le mal ocurrió- augurio. un mal augurio. Le ocurrió varias veces. Esa mujer se llamaba Émilie Saget, es una profesora francesa y le pasó esto hasta los 32 años. Fueron Qué raro, ¿no? 16 años, lo siguió el doppelganger y fueron 19 escuelas en las que se tuvo que cambiar. Esto fue Espera, en el año... déjame ver si entiendo. Ella estaba haciendo clase y en el pasillo los niños la veían a Sí. ella. Y no, Así como Pero mirando no desde el pasillo. no solamente, no, ella trabajaba en internados femeninos, entonces las alumnas, por ejemplo, ella se daba vuelta y se empezaba a escribir en la pizarra negra. ¿Ya? Y las alumnas veían al lado de ella, así como en mis espaldas, por ejemplo, el Ajá. doppelganger, haciendo como que escribía en la pizarra también, como burlándose de la profesora. Ah, Dicen una vez que ella estaba almorzando y al lado se le apareció también el doppelganger haciendo como que almorzaba. Y como el más brígido fue que habían 42 alumnas en el salón de la escuela esperando para sus clases de costuras y buenas costumbres. Cuando, ¿cómo ser mamá? como ser mamá, nos van a matar. No, pues si en ese tiempo era eso. Ah, es verdad. Era porque Sí, era porque en sexista. 1845, es Sí, verdad. pues, obvio, por eso te Gracias digo. a Dios. Por eso te digo, cómo coser, cómo quedarse en la casa. No necesito disculparme. Necesito también. Espérate, tú al principio pensaste que era actual. lo No, cual- era la talla. Ok. Uf, No, pero temí por nuestra vida. Entonces, Sí, pero- pero de verdad las niñas iban a clase de costura y ellas vieron a la profesora Emily afuera recogiendo florcita. Y en un momento la profesora que estaba dando la clase se fue a hablar con la directora y entró la profesora Emily a la sala. Y todas la quedaron mirando mientras entraba y se sentaba en el sillón del profesor. Y ellas miraban por la ventana y estaba Emily afuera recogiendo. La veían a ella recogiendo Oh. flores. Entonces, qué trippy. imagínate, de ahí se levantaron un par y trataron de ir a tocarla y cuando la tocaron se empezó a ¿A desvanecer? desvanecer. Exactamente. Qué creepy. ¿Y Es qué un onda? buen crimen. ¿Eso es un hecho documentado si anda en Wikipedia? Sí, está documentado. No, O sea, ¿cuándo se- súper eso está conocido el casi doppelganger de ella. real. Casi. El de ella es súper conocido. Pero Porque a lo mejor imagínate, tenía una hermana gemela. Malvada. ¿Quién sabe? Qué creepy. súper creepy. ¿Hay películas sobre eso? Quiero ver una película. Debe haber películas sobre doppelganger, pero no... ¿De pronto en Francia? No. ¿Películas francesas puede ser? Tengo una historia que pasó hace poco. Estamos hablando del año 2009. Ya, así súper poco. Súper poco. Esta es una historia actual. Y real. Como todas las otras historias que nosotros Como todas las cosas que hablamos en nuestro Sí, programa. claro, Nuestro tan podcast real solo como- habla cosas reales. Claro. De hecho, Cristian se unió a nosotros por eso mismo. Dijo, oye, estos gallos hablan puras cosas de verdad, voy a llevar más, voy a aportarle, llevar más cosas voy a de- llevar más cosas de verdad. En junio de 2009, Caroline Coffey y su esposo, se escribe Blasek, pero se lee Blage Cot, habían regresado hace poco de su luna de miel en Costa Rica. Caroline tenía 28 años y estaba iniciando su carrera en investigación sobre el cáncer. Y Blage había fallado en sacar su doctorado en medicina y trabajaba 80 horas a la semana en una empresa nueva, en un startup, ¿se llaman? En un emprendimiento. Claro, es emprendimiento. 80 horas a la semana, o sea, el doble. Un trabajo normal son de 8 horas y 40 horas a la semana en total. Así que trabajando turnos dobles, el estrés ya le estaba pasando la cuenta. Un día salieron a trotar juntos por un sendero natural cerca de donde vivían en Ithaca, en el estado de Nueva York. Y Blaye se dio cuenta que esa mujer a su lado no era Caroline, era alguien más, alguien haciéndose pasar por su esposa. Oh, Y sus intenciones eran destruirlo. oh. Debió haberlo planeado con anticipación porque llevaba un cuchillo que usó para cortarle el cuello a la impostora, quien fue encontrada al día siguiente por la policía muerta, desangrada. Pero ni el juez ni los testigos creyeron la historia y fue sentenciado a cadena perpetua. Por el asesino está bien. Uf. Los psicólogos diagnosticaron a Blaye con el síndrome de Capras. Es un desorden psicológico muy raro en que las víctimas que lo sufren creen que alguien que aman ha sido reemplazado por alguien idéntico, un impostor que se ve igual que ellos. Es generalmente molesto tanto para la persona que experimenta el engaño como para la persona acusada de ser el impostor.
En algunos casos, la persona que cree estar siendo engañada puede creer que un animal, un objeto o incluso su casa completa ha sido cambiada. El síndrome de Capras puede afectar a cualquier persona, pero es más común entre las mujeres y en casos raros también puede afectar a los niños. Qué creepy. Imagínate que tú te convences de que alguien no es quien dice ser. No, imagínate un pobre de un niño que se convence que la mamá no es la mamá, o que el papá no es el papá, Imagínate. O que tu casa la cambiaron. o que se cambiaron la casa. Pero es que como niños es como más intenso, porque uno como adulto, digamos, tiene un nivel de poder, de control sobre su vida, pero uno como niño que depende tanto de los padres, de tener esa sensación de que la gente que uno confía no son los que uno recuerda, que es, no sé, que estresante, que pobres niños. Qué triste. Sí. Es bien raro, afortunadamente, y esto pasó ahora en la actualidad y nadie le creyó. Pero si algo así hubiera pasado hace tiempo atrás, era común que la gente sí lo hubiera creído. ¿En qué año pasó lo de Brigitte Cleary? Esto fue en 1895, casi En 1895. 100 años atrás. 100 años atrás, la gente sí lo hubiera creído. Pero afortunadamente había un juez que tenía su mente con bastante sanidad y pasó todas sus tiradas de sanidad. ¿Quieres Y contar la historia? Se dio cuenta que era Sí, ¿quién es esta? Bridget Cleary. En el año de 1895 fue asesinada por su esposo, ya que él decía que ella era un changeling. Hadas malignas del bosque viven en el reino de las hadas y emergen de los anillos de hadas que en Irlanda durante el siglo XIX, diría esto. Se creía que eran originalmente forjas de la Edad de Hierro. Sí, yo lo encontré muy interesante eso. Y ahora portales al temido reino de las hadas. Forja- Eran tan temidos que por- incluso esas forjas o esos portales estaban marcados en los mapas. Y forjas, para que la gente lo sepa, son lugares donde la gente trataba hierro. Claro. Eran donde hacían metal, trataban metal. Como el herrero que La salvó metalurgia. a la mujer. Los changeling visitaban generalmente a mujeres y niños mientras dormían. Mientras un changeling adoptaba la apariencia de la víctima, otro raptaba a la víctima llevándola consigo al reino de las hadas. Los familiares y amigos notaban al impostor debido a su cambio de personalidad o porque se enfermaba. Si alguien estaba deprimido y no quería compartir con amigos o familiares, o se había enfermado, Pero era abruptamente. sus seres queridos debían actuar rápido, porque tenían solamente 9 días para echar al changeling y recuperar a la persona del reino de las hadas. Los métodos eran simples. A los niños reemplazados los colgaban sobre el fuego hasta que el changeling ya no podía soportar y se iba. Y otro método era también a los niños los sumergían en un líquido llamado Foxglove, que era un líquido a base de digitalis, que es una hierba que se usa hoy en problemas cardíacos. Y si eso no funcionaba, eran forzados a beberlo, lo cual era venenoso. Ok. Y en los dos casos, en el peor caso, el niño o la persona moría. Y como ellos lo veían, no habían matado a su hijo, habían matado al changeling. Sí, Y era una boca menos que alimentar porque nadie quiere alimentar a un cochino changeling. claro que no. Mierda. Oye, pero eso se suena mucho como eso de las brujas. Cuando cazaban a las brujas les ponían como unos exámenes, entre comillas, donde, digamos, las sumergían amarradas a una silla y decían, ok, si muere es una bruja, pero si sobrevive Al revés. no lo es. Exacto, entonces como estas pruebas Sí, en este era imposibles. como que o se desvanecía el changeling, o se transformaba en changeling y se iba, o moría. Porque Sin físicamente, transformarse. claro, porque él físicamente era Claro, era la eh. copia, así que no cambiaba y se moría. Pero se moría el changeling, así que eso hacía que no se sintiera mal. Pero me imagino que alguna vez fue abusado para poder deshacerse de las alguien. esposas y los hijos. Claro. ¿Tienes sobre la historia? Yo te iba a preguntar, en Dungeons and Dragons no hay una clase que son los doppelgangers, pero ahí son metamorfos, ¿o no? No tengo idea. Yo tampoco. Pero hay varias cosas así. Por ejemplo, en Star Wars, Luke no se tiene que enfrentar a sus miedos y se enfrenta como a una versión de sí mismo.
No, se enfrenta a Darth Vader y cuando le gana a Darth Vader, se abre la máscara y aparece. Claro. Entonces Bridget, el esposo, la acusó de ser uno de estos seres, de esos changeling. Y él afirmaba que su esposa real había sido raptada y que él en realidad solo había eliminado a esta criatura maligna. ¿La quemó viva o la quemó después de que estaba muerta? Dos opciones. Y casi todos, excepto el juez, que tenía sus tiradas y su cordura en altos números, creían que no era un caso común de asesinato. O sea, solo para el juez era un caso de asesinato común y para el resto había alguna cosa extraña por atrás de esto. Fue documentado esto fue en Irlanda y fue documentado por 2 diarios ingleses y 2 irlandeses, si no me equivoco. En marzo de 1895, ella es reportada como desaparecida. Y antes de esto, ella se enfermó muy gravemente, sin saber de qué, que no podían determinar de qué estaba enferma. Un sacerdote incluso fue y le hizo la extrema unción. La extrema unción, que era ya cuando se suponía que se iba a morir. De hecho, los familiares la habían ido a ver como, le iban a ver constantemente como para despedirse de lo mal que estaba. Su padre y su marido la acusaron de ser una hada, que se había cambiado con el lugar de Bridget. Y le tiraron orina. No sé por qué. Sí. Es que habían otros métodos. Habían otros métodos además de, claro. Sí. Y la cargaron a la hoguera. La encontraron quemada el día 22 de marzo y fue declarada como desaparecida el día 16. En algún momento de esta... me imagino que lo que estaba ella delirando y que él la acusaba tanto de ser una hada, Bridget le dice a Michael, que era el nombre del esposo, le dice a su esposo que la única persona que se había ido de verdad con las hadas era su madre. Oh, su madre. Sí. Pensé que iba a decir él. No. Fue como... Porque ella no lo reconocía. Parece que lo era abandonado o algo así. Claro. Michael trató de alimentar forzadamente a su esposa, arrojándola al suelo en la cocina y agarrando un palo en llamas. ¿Escoba? No, se acercó al fireplace, que es la chimenea. La hoguera. La chimenea tomó un pedazo de madera incendiándose y su camisa empezó a quemarse, la camisa de Bridget. Bueno, entonces Michael trató de alimentar a la fuerza a su mujer y la arrastró y la llevó por la fuerza hasta la cocina, en donde tomó un trozo de leña prendida de la chimenea o de la cocina, me imagino, no sé. Y hizo que la ropa de su mujer prendiera fuego. Después de esto, se levantó, se acercó hacia una lámpara de aceite y se la tiró encima. What the fuck? Why? Los testigos no estaban seguros si ella ya estaba muerta en este punto que él le tiró la lámpara de aceite o después. Michael hizo que todo el mundo se quedara como se alejara del cuerpo de su mujer mientras incendiaba, insistiendo de que era un changeling y que lo había sido por casi una semana hasta ese punto y que él tendría a su esposa de vuelta de las hadas después de esto. Obviamente fue encarcelado y por asesinato y todo. Pero habían personas que sí le creían y lo alentaron. El problema es que no tenían mucho tiempo, no era como que ya así con el tiempo vamos a ver si es o no. Tenían unos días nomás y si no ya no la podían recuperar más. Yo lo que leí es que Bridget, ellos eran como campesinos, tenían su granja y todo, pero ella hacía costura, hacía ropa.
Y le iba bien. Tenía así un negocio, tenía clientes y era como bien ocupada. Y eso al marido como que me imagino que le debe haber dado celo. Y podría ser que a lo mejor por ahí va la cosa y trató de deshacerse de ellas por celo, porque no se sintió tan hombre como en ese tiempo los hombres suponían que tenían que ser. Porque a ella le iba mejor que él. Qué estupidez. Sí, ¿no? Súper triste. Y además ella era joven, ¿no? Ellos eran jóvenes. Es que deben haber sido jóvenes, porque no se casaban jóvenes en ese tiempo. Bueno, sé, uno se moría a los 30, así que de que estamos claro. hablando. Bueno, igual se iba a morir, como en 3 años más. Claro, igual se iba a morir. Hermano, no te rías de esas cosas. Okay. La vida era dura en ese tiempo. Bueno, amigos, ahora... yo ejemplos no tengo, digamos, de la vida real, pero sí, durante mi investigación encontré varios relatos que de pronto algunos de nosotros podamos reconocer. Entonces me gustaría compartir con ustedes, digamos, unos doppelgangers que de pronto hayan visto en la televisión. Okay. Comenzando con el doppelganger de la rana René. Entonces, como muchos me imagino, crecieron con los Muppets y toda esa... La rana René tenía un doppelganger. Sí, yo tampoco sabía. Sí. En una película de los Muppets, creo que se llama... el doppelganger de la The rana Most René. Wanted. No, era Muppets The Most Wanted o Los Más Buscados. Presentaron a un nuevo personaje de nombre Constantino, o Constantine, la rana Constantine. Y era idéntica a la rana René como al 98%. Por si alguien no sabe, estamos hablando de la rana Kermit. Kermit la rana. De cómo sacaron Kermit a René, ni idea. Por favor, alguien me lo explica en los comentarios porque hasta hoy día estoy perdido en esa traducción. Pero de color era casi idéntico. Era idéntico, el mismo verde, su forma física idéntica a la rana René, pero sí tenía ciertas... Una mano dentro. No, una de sus... Era idéntico, era casi el mismo muñeco. Era como si hubiesen usado la misma marioneta para... Eso es... No, pero una de las grandes diferencias entre los dos títeres era que Constantín tenía un lunar y la rana René no tenía lunar. Eso lo distinguía. También tenía los ojos un poco más distintos, a incluso su collar, que la rana René tiene como un collar de triángulos, no sé qué son, pero la de cosas Constantino... Claro, cosas de rana. Sí, cosas de rana. Yo no sé. Ustedes, gente rana que esté ahí, por favor, nos explican. Si usted se identifica como bueno, rana, entonces... como The Frog People. Si usted se identifica como una rana, por favor, explíquenos. No discriminamos si usted es un helicóptero, una rana, lo panda. Que sea. Bueno, es otro ejemplo que encontré que fue más, digamos, algo que podemos entender más los amantes de anime. Dragon Ball Super es la nueva continuación de la saga de, obviamente, el famoso Son Goku, que todos conocemos y amamos de nuestras niñas. Pero en esta nueva serie, uno de los primeros malos fue alguien que llamaban a Goku Black, Goku Negro. Y en ese en el cuento era que en un universo paralelo... No, era el futuro paralelo de Trunks. Eso. Trunks del futuro. Sí, es el mismo. Trunks vuelve al pasado para luchar contra los androides y detener a... No, eso calma, es Dragon Ball Z. Y él vuelve al futuro. Cuando Trunks vuelve al futuro, encuentra que habían solucionado todo ese problema de los androides, pero apareció el Goku negro. Y de ahí tuvo que volver al pasado de nuevo, porque cuando crearon esa línea temporal apareció el Goku negro. Algo así entiendo. Ok, entonces si alguien... el Trunks al regresar al pasado entonces, a derrotar a los androides creó... Eso, se supone. Se jodió todo. Lo que yo entendí. Bueno, he visto como videos en YouTube de las peleas y se ve súper intenso, aunque su forma Super Saiyajin rosada no la entendí bien. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos más actuales. No, también Super Saiyajin rosado no es la versión de Dios de Goku. No, es que como mencioné, yo no me he visto, ni me he leído el manga ni he visto el anime, pero por lo que sí tengo entendido es que en esta nueva serie tienen diferentes niveles más allá del Super Saiyajin 4 y
Entonces uno de ellos es el rojo Super Saiyajin Dios, después hay el Super Saiyajin azul y el Goku Black tenía Super Saiyajin rosado, no sé por qué, cómo o dónde, pero lo tenía. A lo mejor era rojo, pero más No pálido. sabía. Yo pensé, de hecho, nunca lo vi transformado en Super Saiyajin. Bueno, pero Búscalo, ahí está. ¿era un clon? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Era otro Goku? No, lo que era por lo que... Ok. En cada mundo hay un Kaio, hay un Kai. Y en el futuro, supuestamente, el Kai de esa versión de la Tierra mató o encontró forma de matar a Goku, pero se fusionó a su cuerpo y le tomó el cuerpo. Entonces es la mente del Kai malo en el cuerpo del Goku de ese entonces. Entonces tiene la misma fuerza de un Saiyajin. Sabes, como toda historia de anime, eso tiene un montón de vueltas que toca a uno ser súper fan para entenderlo al 100%. Entonces, a ustedes fans que hay por allá, si me tire la historia, por favor, no nos vayan a echar piedras. Pero el último ejemplo que quería contarles de televisión, bueno, no el último, pero en fin, el famoso Flexo. Ustedes amantes de Futurama por seguro lo han visto en unos cuantos episodios, pero el Flexo es un personaje de la famosa serie de Futurama, el cual es otra unidad de Bender, ya, como el que conocemos nosotros de los personajes principales, Bending Rodríguez. Pero Flexo, el nombre de esta otra unidad, es supuestamente el doppelganger bueno. El Bender es el malo. Ah, sí. El Flexo es el bueno. Flexo tiene perita. Sí, como... pero él no tiene como barbita. Sí, sí, pero... Entonces, una de las a veces ni sé decirlo. Una de las differences, ¿cómo se dice? Diferencias. Una de las diferencias. ¡Puta! No, me va a tocar regresar a estudiar español. Bueno, una de las diferencias de Flexo es que, aparte de su forma de hablar, donde él normalmente dice lo que piensa, pero trata de ser buena gente y dice, no, mentira. Es como yo decirle a Armando, uy, hermano, esa barba está como fea, ¿no? No, mentira, es todo bien. No, pero en serio, esa barba tiene que irse. Es como que te echa un... Así era Flexo. Sí, ese es tengo que Flexo. verlo de nuevo, pero lo que también vi es que esa barbita que él tiene la tomaron de una serie de episodios de la serie de Star Trek, donde en sus aventuras espaciales encontraron la puerta a una dimensión donde tenían doppelgangers y el comandante Spock tenía a un doppelganger con la misma barbita. Sí, entonces de ahí fue donde sacaron y lo pusieron en Futurama. Yo pensé que era típico porque es como malvado. Claro, pues el malvado tiene la barbita. El diablo tiene una barbita. ¿Quién dijo? Qué risa. La Biblia dice, ¿ok? No sé dónde salió eso tampoco. Yo sé porque soy cristiano y mi nombre es Cristian. Claro. No, mentira. Yo tengo algunos ejemplos de películas que vamos a nombrar así rapidito. Una es una película bien famosa, La invasión de los ladrones de cuerpo. Oye, esa película es tan horrible, pero tan buena y un clásico tan clásico. Pero es horrorosa de solo mirarla. De hecho, da más miedo a la película en sí. O sea, tú mirarle esa cosa da más miedo que la trama o que los efectos. Es como, no creo que estoy mirando esto. No me la he visto. Sí, es como media rara, es que es antigua. Tú estás hablando de la versión del 78, que es como la más famosa. Sí. ¿Es la de blanco y negro donde la gente tiene esas caras raras? No. ¿Caras raras? No, ¿No tiene cara? Bueno, está Jeff Goldblum. No sé si lo consideras cara rara. No, a Jeff Goldblum no me lo insulte y me hacen el favor. Ese man es un dios. Bueno, él está ahí, papel secundario, pero lo hace muy bien, está con su personalidad. Esta historia es originalmente de una novela de 1954 que se llamaba The Body Snatchers, o Ladrones de Cuerpo. The Body Snatchers. Y de ahí salió en el 56, en ese tiempo las películas serían rápido, pero eran pésimas, la invasión de los ladrones de cuerpo. Esa es una película en blanco y negro. De ahí salió la del 78, que es como la más popular. Y después hay una del 93 que es como media malita, así como media barata. ¿Ya? Y después está The Invasion con Nicole Kidman del 2007, que es súper buena. Esa sí me la vi. Esa hay que verla. Es la del 93 como que olvídalo. En todas estas películas la trama es que vienen como unas esporas espaciales y empiezan como a reemplazar a la gente mientras dormían. A las reemplazos les llamaban pod people, que eran como unos pods, como unas cocoon,
Cocoon son como unas vainas. vainas. Unas vainas. ¿Qué vainas? Qué vaina. Entonces vaina. reemplazan a la gente con una versión exactamente igual a la persona, pero sin sentimientos, sin emociones. Eran como súper así, estoicos. Entonces, en todas las películas terminan así como mal. No recuerdo al final de la invasión de Nicole Kidman, pero me imagino que es igual. Pero en la versión original del libro, los extraterrestres se van, porque había mucha resistencia y se van. Se van bailando Mucho cha-cha-cha. trabajo. Y de todas maneras, estos seres que eran duplicados, supuestamente podían vivir como 5 años. Así que 5 años después de todas estas películas, la Tierra está sin seres humanos. Que no se podían procrear y vivían 5 años. Y de ahí las esporas salían y se iban a otro planeta. Yo la de Nicole Kidman me la vi, y también hablando de Los Simpsons, lo de la Casa del Árbol, el especial de Halloween, tienen uno acerca de eso también. También. Donde... En la película del 78, es todo así como ya se trata de eso, pues esa es la trama. Pero en una sale un perro con cara de humano. ¿What? ¿No te acuerdan de esa escena? No. Van escapando así, de repente viene un perro así, el perro gira la cabeza y tiene como cara de persona. Y que tiene No como quiero acordarme ya es de la eso. cara de un vagabundo que había que había mostrado antes en la película. ¿Qué diablos se supone que hay que pensar de eso? Que el vagabundo se quedó dormido con el perro y vino la cosa y duplicó a los dos juntos. Porque ¿Se lo cogió? porque el vagabundo estaba haciéndole algo al perro. Oh my No God. tengo idea, ¿qué diablos significa eso? No sé. Eso es como que nada que ver en la película. Así como que, ¿qué onda? Una volada. ¿Nunca lo Nada que ver. explicaron? No. Debe estar explicado por ahí, pero no alcancé a verlo. Así que si alguien sabe y lo quiere compartir, lo puede dejar en por favor, déjenos. facebook.com/peorcaso. ¿Tienes algún otro comentario sobre la invasión de los ladrones de cuerpo? Yo cuando la vi cuando chico yo me aterraba esa película. Oye, pero es terrible. Porque, Imagínate un día estar durmiendo y que no te podéis controlar más. Así como... bueno, el reemplazo parece que se secaba o se lo comían. No me acuerdo qué pasaba con el original. Yo tampoco. Parece que se lo comían. Nutrientes Claro. de pronto. Pero la porque cosa es eran que plantas. la versión de la copia tenía todas las memorias y como la personalidad un poquito del ¿Original? claro. Entonces era como seguir viviendo, pero no era la misma persona. Y solo duraron 5 años. Eso no lo dicen en la película, pero supuestamente sí. Hay otra película que también es sobre copias, que se llama The Thing. Es un clásico de las películas de terror de los 80 y sigue siendo relevante gracias a los increíbles efectos especiales. Oye, los efectos Y la prácticos de trama esa simple película y- son maravillosos. Sí, efectivamente. Sí, Esa Esos película- efectos son tan buenos que fue catalogada como benchmarking en efectos especiales. Rob Bottin se llamaba el artista. El artista es genial. Hizo todo Que tenía mecánico. como 20 años cuando lo hizo. en Hizo ese tiempo. todo mecánico, todo mecánico. Son todos efectos visuales. Son Sí, y son todos súper, buenos. están súper bien hechos. De hecho, Sí. esa película nosotros hablamos de The Thing en el podcast de Lovecraft, cuando hablamos de las montañas de la locura. ¿Verdad? Sí, sí. Porque Hablando de... Tiene una bolera de Mountain of the Madness. ¿De dónde sacaste eso? Yo quiero. Me la regalaron. me la Está linda. regalaron. Yo también quiero una. Cuando si es que el niño se decide venir No, a pues ya visitarnos dije de que voy. pronto y se le... Si no está confirmado. Solo comprar el pasaje. Tengo que ir. No tengo como. No, Por la camisa, solo por la Con la- camisa. por la camiseta. Y voy a buscar mi tacita de peor caso. En esta versión, en esta versión de John Carpenter, los científicos en una aislada estación de la Antártica encuentran una criatura que resulta ser un parásito extraterrestre que adopta la apariencia de sus víctimas. Sin poder confiar entre ellos, ya que cualquiera podría hacer la cosa, el grupo se ve superado rápidamente por la paranoia y el conflicto. Oh, se no amenazan pueden con confiar ni en el lanzallamas. perro porque está el perro. Se amenazan con Esta lanzallamas. película es bueno, el libro está basado en el libro que se llama Who Goes There, que sería como ¿Quién está ahí? Del 1938. En 1951 es la primera película en blanco y negro que se llama La cosa de otro mundo. Y es más o menos eso. Encuentran una criatura congelada, la criatura se descongela y va y ataca a la gente y la mata. Pero en la película de John Carpenter es la primera vez en que la criatura duplica a la gente. Sí, Eso no estaba en el sí, no libro estaba. original.
Ok. Eso es como una invención, lo cual es la mejor invención del mundo. Sí, pero le fue súper bien con esa Y edición. después de la hay un historia. remake, o precuela, me decía Cristian, de Sí. Sing Sí, de 2011, Sí, que también toman la misma premisa. O sea, Sí. es el mismo monstruo, es una precuela de la película de John Carpenter, Se que está basada en llama... el libro. Entonces se llama... Se llama The Sing toma también. como 20 años antes de la de los ¿No 80. es como la Atrapasueño? Una cosa así. Creo. No, bueno, a lo mejor en español tenía otro nombre. Una otra diferencia también es que por el tiempo, en la película del 82 eran todos hombres. Y en la película más moderna ok. también hay varias mujeres. Es porque también, Por lo que yo por lo que yo entendí, cuando en la cosa llegan, en la cosa ellos son el segundo campamento, son el segundo equipo. Y cuando Sí. llegan, es En la de las 80. la de las 80 es como la segunda parte. Cuando llegan al campamento ya está la escoba. Sí, Entonces en esta que dice Cristian, exacto. es una película más nueva, pero que pasa antes. Es como el episodio 1 y el episodio 4 Sí. De Star una Wars. cosa así. Exacto. Entonces, eso es lo y mismo, es eso genial mismo. porque está todo entrelazado. De hecho, las cosas, ellos hicieron las escenas para que quedara hasta el perro que tiene una parte Así fue como, ok, la de los 80, cuando todo comienza a irse boca abajo, es cuando va a venir una tormenta de nieve, pero ven a un perro y rescatan al perro. Y Ahora si me se han acordé visto del la perro, sí. película, el perro es el que el comienza perro todo es el porque bicho. Sí, es la cosa. sí. Pero en la más nueva, que es la que ocurre antes de la cosa. el perro, sí, el equipo original que encontró a la cosa desentierran. la sacan de la nieve y lo descongelan. Después de que este bicho asimila a estos hombres, incluso hay una escena lo más disturbadora donde un man está como en el piso y la cosa está encima de él como tratando de asustarle a los demás, pero se une, se fusiona con este man y las caras comienzan... me da impresión solo pensándolo. Pero en fin, terminas al final de esa película, la única cosa que sobrevive es el perro y lo tratan de matar a tiros, pero no le atinan y sale corriendo. Y después, no sé si es a la semana después, que llega el otro equipo, bla, 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 en fin, como que están conectadas. Sí, es genial. Muy Y bueno. me parece que parte con un racondo también. Parten como atacando al perro y uno dice, pero ¿por qué diablos le disparan al perro? Y Sí, después sí. explican. Y ya parece entiendo. que ese helicóptero se cae, algo así. Pero ¿dónde era que parece que era la del Atrapasueños que le decía yo, que también era un equipo de investigadores que se quedan como atrapados en una cabaña, o un grupo de amigos que se quedan en una cabaña en un medio de una tempestad. La de Stephen La King. que son los que van a comer como No, porque la de frutita. Stephen King es sobre aliens. Ah, ya, no, esa de ahí entonces no es. La que yo les digo es esa que van como a comer fruta, o sea, como comer unas bayas que encuentran en el bosque y les crecen cosas en el estómago y un gallo va como al water y le sale un bicho. Sí, es Yo esa. la quiero ver. Es esa. ¿El ¿no? Atrapasueños se llama? Esa de ahí, ¿cuál es, Cristian? Por lo que yo recuerdo, el Atrapasueños, la historia es de Stephen King. Esa, el Atrapasueños. Que están los amigos ahí esa de ahí en la no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver no son doppelgangers, pero es una invasión de sí, aliens. lo que pasa es que al final de esa hay como un perrito comiéndose esa espora. Por eso que me acordé. Como ese final abierto. final típico, claro. Sí. El mismo día del estreno de Sing, de Carpenter, hay otra película con una premisa similar que fue lanzada el mismo día. Esa película también explora qué significa ser humano y cuán únicos podemos ser. Blade Runner. Fueron lanzadas juntas. ¿De verdad? Mm, Mira. con una temática un poquito similar. Sí. Sí, pero ¿quién no sabe Blade Runner? Bueno, ahora que salió la 2, todo el mundo debe conocer Blade Runner. Y ya está, parece para arrendarla, así que la voy a ir a ver después que terminemos de grabar. Muy buena. Todavía no me la he visto. La 2, Está- miren, es una película lenta y si les gustó la 1 les va a gustar la 2. Pero la gente como que no le gustó mucho, pero a mí me gustó. Yo soy fan, así que da lo mismo. mm, Un fanboy. Yo siempre digo, hermanos, que si ustedes están interesados en una película, vale la pena de pronto tomar la opinión de gentes que ustedes consideran amigos, pero yo conozco muchos que no ven a una película que puede que sea de un tema o una historia que les guste mucho, pero no la ven porque en Rotten Tomatoes o un crítico dijo que la película es mala. Que se No jodan. importa, si les da esa emoción, hermanos, vayan y vean esa película porque
cada uno tiene sus propios gustos. ¿Quién soy yo para decirle a usted, no, es que los efectos especiales... Son CGIs, son CGIs. Encontrar nuestra identidad y darle sentido a la vida ha sido una constante preocupación del ser humano. Por eso, en el mundo libre, expresamos nuestra individualidad imponiendo una apariencia única o a través de algún estilo de vida. Por ahora no tenemos que preocuparnos sobre doppelgangers o criaturas de fantasía, pero aún así, gracias al aspecto digital del mundo moderno, sí es posible ser víctima de robo de identidad. Algo que los que han sido afectados saben que es algo que da náuseas. Cuando te hacen un robo de identidad y te roban las tarjetas de crédito. Si en el futuro la ciencia fuera capaz de transferir la mente a otros cuerpos sintéticos o cultivados, sería increíble para víctimas de accidentes o con parálisis. Pero siempre está la preocupación. ¿Qué impediría que la mente, nuestras memorias, que es lo único que finalmente nos hace único, pueda ser duplicada? Imagina un doppelganger, una copia exacta de nosotros venga a matarnos. Con todas nuestras memorias, inteligencia, personalidad y habilidades. Para el resto del mundo sería como que seguimos existiendo. Exactamente igual. O peor aún, ¿cómo puedes probar que tú eres tú y no una copia? Sí, ya, buenísimo. ¿lo dejamos hasta acá? ¿Estás preocupado, Christopher? Ahora estoy preocupado. Yo le contaba a Cristian de que hay un mito urbano, una cosa que la gente dice, que cada 5 o 7 años todas las células del cuerpo se reemplazan. Hay varias células en el cuerpo que se reemplazan. Sí. No todas, pero hay muchas células que se reemplazan. Entonces tú prácticamente o físicamente no eres el mismo que eras hace 10 o 15 años atrás. Cuando tú eras chico, cuando eres un niño, es otro cuerpo. Otra persona. Era prácticamente otra persona. Es otro cuerpo. Era otro cuerpo, claro. Y otra mente. Entonces, ¿qué es lo que te hace ser tú? Hay otro ejercicio filosófico de que si tú tienes un barco, por ejemplo, y empiezas a reemplazar cada parte del barco de una parte, por ejemplo, el mástil, la cabina, cada madera, y al final terminas con el barco que es el mismo barco, pero no hay ningún componente del barco original. Pero sin embargo sigue siendo el mismo barco. Ese punto me gustó mucho. De esa forma que lo explicaste, perfecto. Entonces siempre está eso de que lo más esencial para nosotros es nuestra identidad propia. Que eso sea violado, de que haya un doppelganger o una copia de nosotros, es como la violación más grande que puede existir. Tanán. Como ese japonés que hizo un robot de la Scarlett Johansson. La está vendiendo, ¿verdad? ¿No? ¿O la está arrendando por lo menos? ¿No? ¿No vieron eso? Estoy hablando de verdad. No, Ha no. sacado robots. Hay un, creo que fue un japonés o un coreano, uno de esos dos. Hizo un androide, un robot de Scarlett Johansson. Con piel, se parece a ella, se mueve, habla. Uy, Ah, pero es un animatrónico. le pone la mano. No tiene la conciencia, no es ella. Claro, No tiene la memoria claro, ni nada, no. No es una... Yo es me como acordé de cuerpo. eso porque lo encontré Sí. creepy. Súper creepy. Lo puedes mira. cortar después de la grabación, no hay problema. Hey, Armando aquí. Te cuento que tenemos una tienda donde se pueden comprar tazas, poleras y botones con los diseños de Felipe Choque para peor caso. Se gana una pequeña comisión por cada ítem y cada centavo ayuda para pagar los gastos relacionados con la producción del podcast. Así que si quieres apoyarnos y además tener una de estas reliquias exclusivas, entra en peorcaso.com y haz clic en tienda. Muchas gracias. Quisiera ordenar una taza, pero me gustaría que me la manden con café. Ahora, ya. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Dejamos hasta acá, entonces. Muchas gracias por ver. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, visítanos en Peor Caso y déjanos algún comentario en facebook.com/peorcaso. Nos vemos la próxima semana. Se nos cuidan. Adiós. Hasta luego, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Vamos a empezar a grabar o no?